Carlos, es la malaria. ¿Sí? Ahora, no todos los tipos de malaria tenemos acá en el Perú. Es necesario, para poder hacer el diagnóstico, conocer algo de la biología de este parásito. Y empezaremos por el nombre. Se le conoce como malaria. Hay otras sinonimias, fiebre de los pantanos, por ejemplo, tercianas, pero recuerden que para darle nombre a una enfermedad se utiliza siempre el nombre científico del agente causal más la terminación isis, asis, osis. ¿Sí? De esa manera se da el nombre científico de la enfermedad. Y en este caso tendría que ser plasmodiosis. Ese es el verdadero nombre, pero se le conoce más por los nombres comunes, y dentro de ellos malaria, otro nombre paludismo. ¿Quién es el agente causal? Parásitos del género Plasmodium. Ahora, Plasmodium tiene más de 155 especies. ¿Bien? Pero de todas esas, solamente hay 4 que pueden causar enfermedad en el hombre. Las otras muchas veces pueden provocar alteraciones en los animales, pero para el hombre solamente 4 son las importantes, 4 las que causan problemas, que son Falciparum, Vivax, Malaria y Ovale. Son las únicas. ¿Bien? Ahora, no se considera a esta enfermedad una zoonosis. Entendemos que una zoonosis es aquella que se puede pasar de un animal al hombre. Hay que recordar que el zancudo en este caso solamente es un vector, quien lo lleva, quien lo transmite. En el zancudo no provoca enfermedad, en animales tampoco. Cuando digo animales me refiero a estas 4 especies. No provocan enfermedad en los animales, únicamente en el hombre. Por esa razón no es una zoonosis. El vector zancudo, Anófeles. Bien. Zancudos del género Anófeles, bastante conocidos. ¿Cuáles son las características? Uno, su longevidad. Usualmente los mosquitos, los zancudos tienen un tiempo de vida corto, ¿sí? Relativamente más largo. Digo relativamente porque no es como nosotros que viven años. ¿Bien? Pero en comparación con las otras especies de mosquitos es un poquito más longevo, vive más tiempo, y eso es un riesgo, ya que puede transmitir la enfermedad a un mayor número de personas. Sus hábitos alimenticios: chupan sangre, pero ojo, solamente las hembras. ¿Sí? Solo las hembras son las que chupan sangre, los machos no. En otras palabras, solamente las hembras son las que van a poder transmitir la enfermedad. La razón, pues las hembras ponen huevos y necesitan un mayor aporte proteico, de ahí que tengan que alimentarse de sangre. Los machos solamente se alimentan de savia de los árboles. ¿Cuáles son las zonas donde viven? Zonas húmedas, lluviosas, donde hay bastante humedad. Esos son los lugares preferidos, y en el Perú los tenemos: climas tropicales, la selva, la zona norte sobre todo, y aquí en Lima inclusive, que tenemos ahora un alto índice de humedad, ya tenemos lugares donde tenemos a este zancudo. En el Parque de las Leyendas inclusive se ha encontrado. Bien, ahora, decíamos que son 4 las especies que pueden provocar esta enfermedad. Vamos a entender primero su ciclo evolutivo, y acá sí vamos a hacerlo un poquito lento. Tienen que entender bien cómo es el ciclo evolutivo para que al momento de hacer el diagnóstico puedan identificar. Hay que recordar, no solamente es identificar género, tenemos que identificar especie.
Eso es importante. La enfermedad varía de especie a especie. Algunas de ellas son más peligrosas, como en el caso de Falciparum. Otras relativamente más benignas, como en el caso de Plasmodium vivax. ¿Bien? Entonces tenemos que poder reconocerlo para hacer un adecuado diagnóstico. Decíamos que se transmite por la picadura de un zancudo hembra. Este zancudo hembra lo que hace es chupar sangre para alimentarse. ¿Bien? Empecemos por allí. Vamos a empezar desde lo más grande para ir entendiendo lo más pequeño. Un zancudo que pica a una persona que está enferma y luego pica a otra que está sana, es la manera en que se va a transmitir. ¿Qué sucede? En el momento que el zancudo pica a una persona, deja una fase del parásito. A esa fase del parásito se le conoce como esporozoito. Entonces, nuevamente, el zancudo pica y deja al esporozoito. Ese esporozoito pasa a la sangre, va a viajar a través de la sangre y llega al hígado. Allí en el hígado va a infectar a las células hepáticas. Y aquí en las células hepáticas va a ocurrir un ciclo. No lo vamos a detallar por ahora, simplemente quiero que entiendan la vía grande. ¿Bien? Ingresa el esporozoito, va por vía sanguínea y llega al hígado. Y aquí en el hígado infecta las células hepáticas, hepatocitos. Dentro va a haber un ciclo. Pero terminando ese ciclo, el parásito sale de las células hepáticas y va nuevamente a la sangre. La fase en que sale de las células hepáticas se llama merozoito. Ahora, nuevamente, en las células hepáticas se produce un ciclo y el parásito está circulando. Viene otro zancudo, pica a esta persona y se lleva al parásito que está en la sangre. ¿Sí? Así, a grandes rasgos, es como ocurre. ¿Qué tenemos que identificar acá? Primero, ¿cuál es la fase que infecta al hombre? El esporozoito. Esa es la fase infectante para el hombre. ¿Sí? Eso debe quedar claro. Y si se dan cuenta, tenemos dos momentos dentro de la infección en el hombre. Una que ocurre en el hígado y otra que está en la sangre. ¿Bien? El parásito circulando, viene un zancudo hembra nuevamente, pica, chupa sangre y se lleva al parásito. Ahora, ¿quién está infectado? Es el zancudo. Y de las fases que se lleva, lo más importante es esto, los gametocitos. Cuando el parásito se lleva a estos gametocitos van a producir cambios dentro del zancudo. Entonces, ahora el zancudo se infectó. ¿Cuál es la fase que infectó al zancudo? Los gametocitos. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó claro? Puede ser complejo, por eso quiero verlo desde lo más grande para ir a lo más pequeñito. Una fase hepática, una fase eritrocítica. Forma infectante para el hombre, esporozoito. Forma infectante para el zancudo, los gametocitos. Estamos ahora con el zancudo. ¿Sí? Ahora quiero llegar al zancudo.
Muy bien, ¿qué pasó con el zancudo? El zancudo chupa sangre y se lleva los gametocitos. Estos gametocitos llegan al estómago del zancudo. Gametocitos masculinos y femeninos. ¿Bien? Este gametocito masculino, en él ocurre un fenómeno, miren, se llama una exflagelación. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Se desprenden partes de este gametocito y a modo de espermatozoides van a infectar al gameto femenino, que es el macrogametocito. En el caso de este zancudo tenemos gametocitos, sí, pero uno es grande y otro es pequeño. Macrogametocito, microgametocito. El macrogametocito hace el papel de óvulo. Los microgametocitos son los que van a hacer el papel de espermatozoides. Bien, entonces este microgametocito fecunda al óvulo. Este óvulo fecundado ahora ya es un huevo, ¿no es cierto? Pero este huevo tiene una característica, se mueve. Por eso que se le llama ookineto, o huevo, kinesis, movimiento. Fecundado, ookineto. Ahora, este ookineto, un huevo fecundado, van a ocurrir divisiones, cambios. Y estos cambios en la pared del estómago del zancudo llevan a la formación de esporozoitos. Estos esporozoitos salen y se van a ubicar en las glándulas salivales del zancudo y allí permanecen. Hasta allí es el ciclo evolutivo del parásito en el zancudo. ¿Claro? Relaciónenlo con lo que sucede en el hombre. ¿Sí? En el humano, el espermatozoide fecunda el óvulo y este óvulo fecundado van a ocurrir cambios, ¿no es cierto? Bien, algo parecido. El parásito se lleva a los gametocitos, masculino y femenino. El femenino es más grande, el masculino es más pequeño. Por esa razón se le llama macrogametocito y microgametocito respectivamente. Este microgametocito, en él ocurren algunos cambios en los cuales se desprenden partes a modo de espermatozoides. A esto se le llama exflagelación, pero bueno, no importa. Simplemente que van y fecundan al óvulo. Al momento de fecundarlo se transforma en un huevo, ¿no es cierto? Pero este huevo se mueve, por eso que se le llama ookineto. Este viaja y se ubica en el estómago del zancudo, en la pared del estómago del zancudo. Y aquí ocurren cambios, divisiones, hasta que se forman los llamados esporozoitos. Salen y viajan hacia las glándulas salivales del zancudo y allí permanecen. Bien, allí terminó en el zancudo. Este es un zancudo hembra, son los únicos que chupan sangre y este necesita continuar alimentándose, va y busca a otra persona, encuentra a uno que está sano, pica para chupar sangre. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando nosotros nos pica un zancudo? ¿Cuál es nuestra reacción? Aplastarlo, darle un manazo, ¿no es cierto? Este zancudo quiere evitar eso, quiere pasar desapercibido. Entonces, en su saliva tiene una sustancia que es anestésica. Además, tiene un efecto anticoagulante. Él necesita seguir chupando sangre. Si que está chupando y se coagula, se le obstruye la trompa. Entonces necesita seguir chupando sangre. La saliva tiene un doble efecto, anestésico y además es anticoagulante. De tal manera que cuando pica,
deja saliva. ¿Bien? Pero lamentablemente al dejar saliva, ¿qué tiene la saliva? Esporozoitos. ¿Y cuál era la forma infectante para el hombre? El esporozoito, ¿no es cierto? Entonces nos deja los esporozoitos y ya estamos infectados. Bien, ingresó los esporozoitos. ¿Recuerdan lo que vimos hace un momento? Ingresaba el esporozoito, viajaba por la sangre, llegaba al hígado, hacía un ciclo, luego sale del hígado para pasar a la circulación sanguínea y nuevamente tenemos gametocitos, ¿sí? Regresamos al mismo ciclo. Bien. Mosquito infectado va a picar al hombre y al picarlo le deja los esporozoitos. Estos viajan por la sangre y llegan al hígado, van a infectar a las células hepáticas. No quiero detallar lo que sucede aquí en el hígado, simplemente quiero que lo entiendan, me interesa más lo que sucede en la sangre, ¿de acuerdo? Bien, llega al hígado, infecta células hepáticas. En las células hepáticas van a ocurrir cambios. Esos cambios progresan hasta que se forman los llamados merozoitos. Y estos merozoitos salen del hígado y pasan a la sangre. ¿Bien? Pero aquí ocurre algo interesante. Un grupo de estos que estaban transformándose en el hígado se quedaron dormidos. Y se quedaron, nadie les pasó la voz. Bien, los demás salieron como merozoitos, pero algunos de ellos se quedaron dormidos ahí en las células hepáticas. A eso se les llama hipnozoitos, ¿sí? Como algunos hipnozoitos que estoy viendo por acá. Pero hipnozoitos se quedaron dormidos, nadie les pasó la voz, ¿eh? Por si acaso, déjenos dormidos ahí. Continuemos. Bien, salen como merozoitos, salen del hígado como merozoitos. Bien, y ahora como merozoitos van a infectar a los glóbulos rojos. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Bien, nuevamente tenemos una fase hepática y una fase eritrocítica, ¿sí? Infectaron células hepáticas, infectaron eritrocitos, hematíes. Vamos a ver qué pasa en la sangre. Salieron como merozoitos, ¿recuerdan? Bien, listo. Acá está el merozoito que salió del hígado. Ahí lo tienen. Y ese merozoito infecta al glóbulo rojo. Recuerden ustedes, que ya lo hemos mencionado algunas veces, que la célula que va a recibir al parásito, a la bacteria, al hongo, al virus, tiene que tener un receptor, ¿cierto? Si no tiene receptor, no va a ser infectado. Estos glóbulos rojos tienen que tener dos características. Uno, ser jóvenes. Glóbulos rojos viejos no son infectados porque las características de la membrana se van perdiendo. Tienen que ser jóvenes. Entonces, los más factibles de ser infectados, ¿cuáles serán? ¿Qué tipo de hematíes? Eritroblasto, está en la médula. Reticulocitos, los más jóvenes, son los más factibles de ser infectados. Se ha visto una relación muy estrecha. ¿Recuerdan que vimos grupos sanguíneos? Algo mencionamos, pero ustedes ya lo habían visto, ¿no es cierto? Y les decía, hay muchos sistemas de grupo sanguíneo. Nos hemos abocado en ABO y en RH, pero hay más. Dentro de ellos, el DAFI. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Se ha visto una estrecha relación entre las personas que son DAFI positivo y la infección con Plasmodium. Los que son DAFI negativo no se infectan por Plasmodium.
Entonces aparentemente esos azúcares receptores son los mismos que el sistema DAFI. ¿Bien? Característica interesante, el que sea DAFI negativo no tiene por qué tener aplasmódico, no va a ser infectado. Pero bueno, necesita un receptor y tenemos al merozoito. Ingresa el merozoito, ya está dentro del glóbulo rojo, y dentro del glóbulo rojo se transforma en lo que se llama un trofozoito. ¿Qué características tiene ese trofozoito? Observen, tiene un núcleo que se pinta de rojito, aquí está coloreado. Sí, acá está coloreado. Recuerden que coloreábamos con Bright o con Yemsa. Para este caso se prefiere el Yemsa, pero se ven similares. ¿Ven? El núcleo, miren, rojito. Y tiene un citoplasma que rodea a ese núcleo. Da la apariencia de un anillo de compromiso, ¿no es cierto? Se le llama a veces fase anular, pero su nombre es trofozoito. Y ese trofozoito va a crecer. ¿Pero qué crece del trofozoito? El citoplasma. Y entonces vamos a tener un citoplasma más amplio, pero ojo, importante, sigue teniendo un solo núcleo. Y mientras tenga un solo núcleo, así el citoplasma sea grande, va a seguir siendo trofozoito. Podríamos llamarlo trofozoito joven, trofozoito adulto o viejo si quieren, ¿no? Adulto mejor, claro, para no faltarle respeto. ¿Ven? Sigue siendo trofozoito. Ojo, claro, fase diagnóstica, sigue siendo trofozoito. Ese trofozoito, ahora el núcleo se divide. Tenemos un citoplasma desorganizado, grande, y divisiones del núcleo. Se transformó en lo que se llama un esquizonte. Ahora se acomoda un poco más y el citoplasma rodea cada uno de los núcleos. Observen, rodea cada uno de los núcleos. Sigue siendo un esquizonte. Si quieren, un esquizonte joven, un esquizonte adulto. ¿Bien? Pero mientras haya división, va a ser esquizonte. Pero ese esquizonte, así como está ahora, miren, en la que está el núcleo y rodeando al núcleo citoplasma, lo que está dentro se les llama merozoitos. Se rompe este glóbulo rojo y estos merozoitos salen a la circulación y van a ir a buscar a otros glóbulos rojos para infectarlos. Y vuelve a continuar ese ciclo. Y así va a seguir, infectando más glóbulos rojos, rompiéndose los glóbulos rojos. En algún momento se sigue repitiendo este ciclo y en algún momento de ese trofozoito, en lugar de convertirse en esquizonte, se convierten en gametocitos. Y esos gametocitos es la fase que va a infectar al zancudo, ¿se acuerdan? Entonces cuando el zancudo chupa, se lleva todo, pero lo que le va a interesar a él es esto, los gametocitos, porque estos son los que van a evolucionar dentro del zancudo. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí?